Acabo de cerrar una semana muy intensa con casi 2.000 hombres en un lanzamiento de uno de mis entrenamientos que se llama Alquimia Masculina. Tuvimos masterclass en vivo, sesiones de preguntas y algo que yo llamo microsesiones, que son conversaciones de 15 minutos personales donde hablo uno a uno con estos hombres que quieren explorar si este programa es para ellos. Y hay algo que vi esta semana, algo que los datos me confirmaron, pero que yo veo todos los días en mis consultas y en mis talleres y que quiero compartirte hoy. No como una simple opinión, sino como mentora en neurociencia y terapeuta sexual que lleva años trabajando directamente con la sexualidad masculina. En los próximos minutos vas a entender por qué lo que le pasa a muchos hombres en su vida sexual no tiene una solución de una pastilla ni en más información en internet y por qué la respuesta está realmente en un lugar que casi nadie está mirando. Voy a empezar con algo que vi directamente en las microsesiones de esta semana. Los hombres llegaban con una pregunta técnica sobre eyaculación precoz, sobre pérdida de deseo, disfunción eréctil, desconexión con la pareja, agotamiento crónico. Era una pregunta y una situación concreta, a veces muy médica, con nombre y apellido. Y en menos de 5 minutos, sin siquiera yo forzarlo, la conversación ya estaba en otro lugar completamente distinto a ese panorama. Hablando de, esto me pasó desde que hubo una infidelidad, desde que cambié de trabajo y el estrés se volvió mayor, desde que me sentí engañado y algo se desconectó. Siempre salía a flote una historia, siempre sin excepción. Y aquí es donde necesito decirte algo muy importante, algo que la medicina convencional no te está diciendo. Y esto no es esoterismo, no es New Age, tiene nombre científico, psiconeuroinmunología. La ciencia que estudia cómo las emociones, las creencias y el estado del sistema nervioso afectan directamente toda la fisiología del cuerpo, incluyendo por supuesto la respuesta sexual. Voy a explicarlo con claridad porque esto realmente es lo que le falta a la conversación sobre sexualidad masculina. Vamos a empezar por el inicio y es un resumen si no estuviste la semana pasada. El sistema nervioso tiene dos modos principales de operar. El modo simpático de alerta, de aceleración, de defensa y el modo parasimpático, un modo de calma, de presencia, de relajación. Una respuesta sexual realmente plena, que no sea ansiosa, que sea además altamente placentera y que nutra al cuerpo químicamente, solamente ocurre en un modo parasimpático. No hay otra forma. La erección sostenida, un deseo genuino, permanente, la capacidad de sentir placer a otros niveles de intensidad, todo eso requiere que el sistema nervioso esté en un estado de seguridad, un estado regularizado. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre vive de forma crónica en este modo simpático, en alerta permanente? Cuando esto sucede, el cuerpo genera cortisol de manera sostenida y el cortisol elevado de manera crónica suprime directamente la testosterona, reduce la libido y mantiene al sistema nervioso en ese estado de alerta de forma permanente. Y esto no como un episodio aislado en la vida de alguien, sino como el estado de fondo del cuerpo, el estado permanente de funcionamiento. Pero aquí está lo que casi nadie explica. Las emociones que no son gestionadas hacen exactamente lo mismo que el estrés externo y a veces aún más, porque una emoción no es solo un pensamiento, es toda una respuesta fisiológica. Entonces, cuando hay rabia contenida, un miedo no expresado, una tristeza que nos tragamos hace años, una vergüenza que se aprendió a esconder, por ejemplo, desde niño, eso no desaparece, eso no lo cura el tiempo, eso no es agua que corrió y ya está. Todo se queda almacenado en el cuerpo como una tensión muscular, como patrones de respiración alterada, como una activación crónica del sistema nervioso. Y es que el cuerpo no distingue si la amenaza es real o no, es decir, tu cuerpo no distingue entre que un tigre te esté persiguiendo o que tu jefe te esté presionando o que el tráfico de la ciudad está terrible o una conversación difícil que llevas 3 años evitando tener con tu pareja. Para el sistema nervioso, la amenaza emocional no resuelta es una amenaza real. Y mientras esa amenaza esté presente, aunque sea inconsciente, aunque el hombre ni siquiera esté pensando en eso,
el sistema se mantiene alerta porque es algo constante que el cuerpo ha guardado. Y en esa alerta sostenida el cuerpo hace algo muy inteligente. Prioriza la supervivencia sobre la reproducción. Siempre. Esto es biología evolutiva básica. Entonces, si hay peligro, si el sistema está en amenaza, pues no es un momento de tener erecciones, no es un momento de desear, no es un momento de conectar sexualmente. Es momento de huir, de pelear, de ponernos a la defensiva. La respuesta sexual se inhibe no porque algo esté roto, sino porque el sistema está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Y lo que cambia esta situación no es la fuerza de voluntad, no es esforzarme más, ni simplemente hacer de cuenta que las emociones no existen. La solución es que el sistema nervioso reciba realmente una señal de que la amenaza ya no está. Y esa señal solo llega cuando la emoción que la generó pues se procesa, se siente, se nombra, se mueve a través del cuerpo. No cuando la analizas, no cuando se entiende intelectualmente, sino cuando el cuerpo la siente. Eso es lo que se llama gestión emocional, porque si no el cuerpo va a seguir haciendo lo que aprendió, que es a sobrevivir de esta manera. Y además lo hace y lo aprendió muy bien. El problema es que la mayoría de hombres que tienen estos aspectos, estos retos en su sexualidad, pues van al urólogo. Y está súper bien hacerse análisis responsablemente. Hay que ir, eso no está en discusión. Pero las herramientas del urólogo que no encuentra un problema clínico concreto, pues son los fármacos. Y el fármaco te da una solución temporal, tapa el síntoma y no toca realmente lo que está pasando de raíz. Y el hombre sale con una pastilla o con un gel y sin ninguna respuesta real de fondo. Y hay algo que acompaña esta situación que vi esta semana y esto es lo que más me movió realmente. Los hombres no tienen realmente espacios donde ser escuchados sin ser juzgados, sin que alguien los comprenda de verdad y sin que eso se convierta en una señal de debilidad que atente en su contra. Y esa ausencia tiene un efecto neurológico muy real. Cuando un hombre aprende desde niño, desde la cultura, desde el entorno, desde el machismo, que mostrar lo que siente es peligroso, el sistema nervioso literalmente aprende a cerrarse, a defenderse antes que sentir, a reaccionar defensivamente o a desaparecer, a irse, a huir. Y ese cierre se acumula y en algún momento aparece en el cuerpo y sobre todo en la respuesta sexual, en la dificultad para conectar con la pareja, en la sensación de que algo falta y no sabes qué es. Esta semana vi eso con mucha claridad. Hombres que funcionan quizá muy bien hacia afuera, que tienen un trabajo, una empresa, una familia, que cumplen con sus responsabilidades y que dentro cargan solos con algo que no saben cómo nombrar. A veces se convierte en una desesperación, en un agobio, en una frustración. Y quiero decirte algo con mucho cuidado aquí. Esto, si estás en esta situación, esto no es tu culpa. Nadie te enseñó a gestionar esto de otra manera. Nadie te dio las herramientas emocionales para hacerlo. Aprendiste lo que aprendiste con lo que había disponible. Yo no te señalo, no te juzgo, no te ataco, pero ahora que lo estás viendo, eso sí es tu responsabilidad. No la culpa, la responsabilidad. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La culpa paraliza, la responsabilidad te mueve. Cuando cerré el lanzamiento esta semana, revisé los datos de quienes no se unieron al programa porque mandé una encuesta para saber qué había pasado. Y hay dos razones que aparecen en el 83% de los casos. El 50% dijo es la falta de dinero. Y el 33% dijo, no estoy seguro si esto funciona para mí. Cuando un hombre dice que no sé si esto funcionará para mí, esa frase tiene mucho más adentro de lo que parece. No es un simple desinterés, es la pregunta de alguien que ya intentó cosas y que no le funcionaron, que fue al médico y salió con una pastilla o diciendo todo está normal, que buscó en internet y encontró información que no se traduce en un cambio real. Es la pregunta de alguien que aún no sabe que hay una historia detrás que está sosteniendo todas estas reacciones, todos estos síntomas y que esa misma historia se puede ver y que cuando se ve se cambia la situación. Y por el otro lado, cuando un hombre dice no tengo dinero, a veces sí es completamente real, pero a veces es también la forma socialmente aceptada de decir no sé si vale la pena invertir en mí, invertir en esto.
que en el fondo es básicamente lo mismo. Entonces llegué a una conclusión meditando estos días, y es que lo que más necesitan estos hombres, lo que percibí que más necesitan y que están buscando, no es más información. Creo que la información, Internet está lleno de datos y de información. Lo que necesita es un espacio donde pueda ver su propia historia, con acompañamiento real, con una presencia que lo contenga, que lo escucha sin atacar, sin juzgar. Por eso quiero abrir un nuevo espacio, un encuentro en vivo de 4 horas donde vamos a hacer exactamente eso. No voy a darte más teoría, vamos a trabajar con lo que está vivo en ti, con esa historia, con esa huella emocional. Vamos a ver desde dónde viene tu historia sexual y vamos a trabajar con las emociones que te están generando amenaza para liberarlas con herramientas concretas. Vamos a hacer prácticas que te pongan en contacto con tu cuerpo de una manera que probablemente nunca has tenido, y vamos a trabajar con esa emoción, esa creencia, esa herida, desde el cuerpo y la energía. Porque esto no se resuelve pensándolo, intelectualizándolo, se mueve sintiéndolo. Para que algo realmente te mueva, necesitas estar presente, comprometido, aunque sea mínimamente. Así que vamos a necesitar presencia, interacción, profundidad real, prácticas. Este es un servicio y es un trabajo, mi trabajo como el tuyo, y que pongo a tu entera disposición como una oportunidad. Está pensado para que sea muy asequible, para que el dinero no sea la razón por la cual no tomes esta oportunidad. Así que si tienes la valentía de abrirte a esta experiencia, te espero en vivo. Todo está en el link aquí debajo. Inicia en 10 días. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.